Ese es el título. Vámonos al libro de Juan. Vamos a estudiar en el libro de Juan. Eso es, ¿estamos listos? Quiero que estén bien despiertos, hermano. Vamos a abrirlo en el Juan capítulo 6 en nuestras Biblias, por favor. Juan capítulo 6 en nuestras Biblias. Hay preguntas que el Señor no las contestó. Vamos a ver una aquí que no contestó. Juan capítulo 6. Evangelio según San Juan capítulo 6. Vamos a ponernos de pie, los que pueden ponerse de pie. El Evangelio de San Juan tiene algunas características propias. En primer lugar, es el capítulo más largo de Juan, el 6. Es el más largo. Ese es uno. Número dos, mire, la palabra vida aquí en el Evangelio de Juan aparece 47 veces aquí en este libro. Y en este capítulo 6 aparece 12 veces la palabra vida. Porque este capítulo está hablando acerca de que Jesús es el pan de vida. Hay 20 referencias acerca del pan. Y otra cosa interesante del capítulo 6 de Juan es que, dependiendo de la traducción que usted esté leyendo de la Biblia, la palabra creer, creyeron, crea, en ese evangelio aparece 101 veces. Y en este capítulo aparece 9 veces, imagínense. Y ahora vamos a continuar, vamos a seguir viendo lo que en alguna vez les he dicho, ¿verdad? Hay preguntas que Jesús hizo en la escritura. Hoy quiero que veamos una de ellas. La pregunta hoy es: ¿por qué se ofenden? Yo lo parafraseé, pero el Señor dice: ¿por qué se ofenden? Esa es la pregunta. Y vamos a leer a partir del versículo 60, por favor. 6:60. Ahí vamos a leer. Al oír muchas de sus discípulos dijeron: dúrese esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo. Miren qué le dijo el Señor a esta gente: ¿esto os ofende? Miren, pues que si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio, porque Jesús sabe cuántas cosas, hermano, todas las cosas. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Y el 66, mire, pasaje 6, versículo 66, 666. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué les parece? Y dice el siguiente: dijo entonces Jesús a los 12: ¿acaso se quieren ir ustedes también? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y reconocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre, yo te pido que bendigas este mensaje en el corazón, que cada uno de nosotros pueda salir edificado. Quita, Señor, la venda de tinieblas, venda de oscuridad que hay en muchos de nosotros. Que entendamos esta palabra, Señor, que es necesaria en nuestros días. Te lo pido
en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden tomar asiento, pónganse cómodos. Es bien importante que entendamos esto. Juan, capítulo 6. Quiero que se vaya al principio del capítulo 6. Es interesante esto porque los primeros versículos del capítulo 6 hay un milagro y se llama la alimentación de los 5,000. Así comienza el capítulo, con la alimentación de 5,000 personas. Ahora, yo quiero que estén despiertos, que me miren para acá para poder entender esto. ¿Qué hizo Jesús en ese milagro? ¿Qué fue lo que multiplicó? El pan. El pan. Entonces, en el pasaje que acabamos de leer, Jesús dice que Él es, ¿qué cosa? Pan de vida. Entonces, quiero que lo tengan en la mente. Estamos hablando que todo el capítulo tiene 71 versículos. Entonces, si le damos seguimiento al capítulo 6, nos vamos a dar cuenta que comienza con la alimentación de ¿cuántas personas? 5,000. Y algunos dicen que no tomaron en cuenta las mujeres ni los niños. Algunos creen que ese milagro fue un milagro a favor de 15,000 personas más o menos, para que usted tenga eso en la cabeza. Después de ese milagro, Jesús caminó sobre las aguas y fue cuando los discípulos quedaron asustados, ¿se acuerdan? El Señor se fue al otro lado del mar, el Señor se mueve, llega al otro lado, hace milagros, la gente come, se sacia con el pan que multiplicó y se regresa. Los discípulos, el Señor camina sobre las aguas, ellos creen que es fantasma, ¿verdad? Pero sucede una cosa interesante, pónganle cuidado. Multiplica el pan, le da de comer a la gente se llena, ¿verdad? En otras palabras, se hartaron, se saciaron, dice la palabra. Estaban en la barca, regresan a Capernaum, que es donde estaba la casa de Pedro, ¿verdad? Y ahí sucede una cosa interesante. Pónganme atención, por favor. En el 22, mire. El 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, donde Jesús había hecho el milagro, vieron que solo había una barca. Y Jesús no había entrado ahí con los discípulos. ¿Por qué? Porque ¿cómo se fue el Señor? Caminando sobre las aguas. Entonces ellos dijeron, qué raro. Los discípulos se fueron, pero el Señor se quedó allá. Mañana lo vamos a ir a buscar. Lo buscan y no lo hallan. Así que lo llegaron a buscar y no lo hallaron. Pero ellos se fueron solos. En el 23 dice que otras barcas habían arribado de Tiberias y habían, después de haber dado gracias al Señor, comieron el pan. Cuando la gente mira, fíjese que Jesús no estaba ahí, ni estaban sus discípulos, se subieron a las barcas y ¿qué hicieron? Dijeron, vamos a ir al otro lado, y ponga atención a la última parte de ese versículo. ¿Qué fueron a hacer a Capernaum? ¿A qué fueron? A buscar a Jesús, a eso fueron. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Fueron a buscarlo. Ahora resulta que lo encuentran, ahí está Jesús. Pero pasa una cosa ahí, hermanos, inesperada. Algo que nadie esperaba. ¿Qué pasó? Fíjense bien. Miren en el versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, ahí aparece una pregunta normal. Simple, sencilla pregunta. ¿Cuándo llegaste acá? ¿Por qué hicieron esa pregunta? Porque no vieron que se subió a un barco, pues, para irse, para llegar ahí. Le dijeron, ¿cuándo llegaste? Pero el siguiente versículo, hermano, Jesús le responde. Y hay preguntas, yo ya les he dicho, que Jesús no respondió. Y esta es una de las que no respondió. Cuando Jesús les responde, les dice, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y se hartaron.
por eso. Creo, hermanos, que se sorprendieron. Recuerden el título. ¿Por qué se ofenden? ¿Por qué se enojan? ¿Por qué se ofenden? Miren, yo ya me imagino a algunos, hermanos. ¿Va a creer usted si una pregunta le hemos hecho nada más y no sale con la espada desenvainada? No, mejor yo a esa iglesia yo no regreso. No, hombre, yo ahí mejor voy, yo nunca pongo un pie ahí, ¿para qué? Si ese pastor se lo come a uno con nada. ¿Cuándo llegaste, maestro? Y Jesús le responde, ustedes me buscan porque yo les di de comer. Ahora, ¿cómo se hubieran sentido ustedes con una respuesta así? Apenados, avergonzados. ¿Este señor cree que yo soy un muerto de hambre o qué? Agredido, atropellado se hubiera sentido. Se hubiera sentido insultado, ofendido, ¿o no? Notemos que en ese momento hay dos grupos de personas, la gente que vino del otro lado y también están los 12 apóstoles. Entonces, en vista de eso, Jesús les predica un sermón que se llama el pan de vida. ¿Por qué? Porque Él les multiplicó el pan estando allá. Ahora se cruzan el mar, vienen a Jesús esta gente y Jesús aprovecha, ya que había multiplicado el pan en el otro lado, a darles un sermón que se llama el pan de vida y les dice, yo soy el pan de vida. Este sermón tenía relación con lo que había sucedido. La gente había llegado del otro lado del lago y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Cuando escuchen a Jesús, cuando lo oyen, yo soy el pan, dijo él. Y les dijeron ellos, danos siempre de este pan. Y Jesús les dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca va a tener hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En el resto del capítulo, Jesús enseña dos cosas que son vitales, extremadamente importantes para los discípulos del Señor. Una, cómo hacer la voluntad de Dios. Y segunda, cómo tener vida eterna. Mira el 39. Y esta es la voluntad del Padre, ¿se da cuenta? Él les dijo, ustedes quieren pan, ustedes quieren comer. Pues les voy a decir cómo se hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que todo lo que me dieran yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, oiga y cree en Él, tenga vida eterna. Ahí están las dos cosas, cómo hacer la voluntad y cómo recibir la vida eterna. Ahora, después de esta introducción rápida que les he hecho, aquí voy a empezar. Primero, ¿qué ocasionó el problema entre Jesús y la multitud que vino del otro lado? ¿Qué fue lo que ocasionó esto? Yo me detuve un poco en el versículo que dice que vinieron a buscar a Jesús. Entonces, es natural, es loable, ¿verdad?, que ellos llegaran. Y yo le pregunto a usted, a ver, ¿y usted a qué vino hoy? ¿Y sabe qué me va a decir? A buscar al Señor, pero hay un problema serio. El Señor conoce ¿cuántas cosas? Todas. Y usted dice, no es cierto, ¿verdad? Algunos llegan a las iglesias porque tienen que hacer un negocio con la otra persona. Otros vienen porque los trajeron a la fuerza. Unos venían porque querían arreglar situaciones. Otros vienen porque tienen problemas de conciencia, porque creen que viniendo el hijo o la hija o el esposo va a salir del problema. Jesús conoce los corazones. La motivación que hizo que nos levantáramos esta mañana y viniéramos a la iglesia, que nos bañáramos el domingo y nos preparáramos para venir a la iglesia, hermanos, es importante. ¿Qué vinieron a hacer? A buscar a Jesús, pero muchos nos venimos en una apariencia falsa. Esa gente tenía falsedad en el corazón. ¿Qué quiere decir? Que lo que la boca decía era una cosa, pero lo que el corazón decía era otra. Había un problema serio aquí, mire, y esto no lo estoy diciendo yo, entiéndalo, esto lo dijo Jesús a la multitud. Señor,
¿Y a qué hora llegaste que no te vimos? No vimos a qué hora saliste. Ustedes están aquí porque les di de comer, porque les resolví eso. Y ahora quieren que les vuelva a dar, pero caramba, Señor. ¿Y cómo? Le iban a decir, ¿y tú cómo sabes? No le podían decir nada. Porque hoy la gente inventa cosas, ¿verdad? Es que usted no conoce mi corazón. Dígaselo a Jesús. Dígaselo al Señor. Dios conoce mi corazón, Dios sabe. Así dice uno. Y este fue un choque, hermano. Esto que pasó aquí fue un choque. Ustedes me siguen porque les resolví, porque les di de comer. ¿Y qué dijeron? Vamos al otro lado a buscar a Jesús. Y así renunciamos a nuestro trabajo. Con un milagrito que nos hizo, con otro milagrito que nos haga, estamos hechos. Y comemos. Barriga llena, corazón contento. ¿Sabe por qué se ofende la gente? Porque se les dice la verdad. ¿Jesús les mintió? No. Jesús les dijo la verdad. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la conclusión de este pasaje de la Escritura? Es que Jesús le dijo a la gente la verdad, y por decirle la verdad, la gente abandonó a Jesús. Hoy en día, miren, no hacen ninguna diferencia estos tiempos, ninguna. Entonces, Jesús, en vista de eso, tiene que dar el consejo, porque siempre existe la posibilidad de arrepentirse de los pecados, todos los días, hermano. Entonces, en el versículo 27, cuando pasa esta conversación, Jesús les dijo: trabajad, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Qué está diciendo? Yo entiendo. Ustedes vinieron a buscar barcas, vinieron de otro lado, pero ¿sabe? Todo el esfuerzo y todo el sacrificio que hicieron, ¿sabe por qué lo hicieron? Por una comida que perece. Por eso, por cosas materiales que se van a terminar. Ahora, si Jesús estuviera aquí, hermano, y le dijera a ustedes en este momento: ustedes se la pasan trabajando como burros y dejan de venir a la casa del Señor por una comida que perece, ¿cómo se llama el mensaje? ¿Por qué se ofenden? ¿Por qué se enojan? ¿Sabe qué haría la gente? ¿Qué harían hoy? Lo mismo que hicieron estos. Lo mismo. Pero ese es el mensaje aquí. Ustedes trabajan. Trabajar, no por la comida que perece, les dijo, sino por la comida que a vida eterna permanece, y la cual el Hijo del Hombre les dará. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Me manda el Padre, a eso vengo, para darles vida eterna, pero ustedes insisten en trabajar y trabajar por lo que perece, por lo que se van a comer las polillas. Él dijo: yo soy el pan de vida, yo soy esencial para vivir. Y luego entra en una conversación, ¿verdad? Hay algunos que son respondones, no se quedan callados. Y estos se pusieron a discutir con el Señor y dijeron: nuestros padres comieron el maná que les dio el Señor. Sí, dijo el Señor, comieron el maná que les dio Dios y se murieron en el desierto. Pero el que come de este pan tiene vida eterna. Ustedes andan buscando el pan material. Yo soy el pan espiritual, les dijo. ¿Por qué en lugar de buscar el pan material, por qué no buscan al Mesías? Y en el versículo 35 le dice: yo soy el pan de vida. ¿Por qué quieren el pan que les multipliqué al otro lado, cuando aquí tienen este pan que les da vida eterna? Claro, qué lindo, ¿verdad? Y les dice todavía: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho. Mire, ahí está el problema, hermano. No cree, ese es el problema, no cree. Si yo le digo, si usted trabajara de lunes a viernes a sábado, si usted deja libre el día domingo, hermano, crea que Dios lo va a sostener, hombre. Sigue su vida normal mañana. ¿Cuál es el problema de la gente? No cree. Y para esto, hermano, se requiere fe.
Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí dice? Sin fe es imposible. Lo difícil de creer, hermano. Entonces la gente se puso a pensar, dijeron, ¿verdad? A ver, un momento. ¿Cómo dice que descendió del cielo? ¿Cómo? Yo descendí del cielo, está diciendo. ¿Cómo? Si nosotros conocemos a María y a José, los papás, ¿cómo que vino del cielo? ¿Qué es eso? Jesús les dice, coman mi carne, beban mi sangre. ¿Cómo quiere que comamos su carne? ¿Cómo? Y lo que les estaba diciendo es, soy yo lo que ustedes necesitan. Eso les está diciendo. Y en el versículo 60, 6:60, al oírlas, muchos hermanos de sus discípulos, fíjese bien, dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Mire. Ahora, yo le quiero decir algo, hermano. Eso que acabamos de leer, que los discípulos dijeron, dura es esa palabra, y los discípulos dijeron, dura, ¿quién puede oírla? No, mire el siguiente versículo lo que dice, y no solo eso dijeron, sabiendo Jesús que sus discípulos, ¿qué? Mire, murmuraban. ¿Sabe qué hicieron? Y ahí se pusieron a estar murmurando, hablando, cuchicheando con otros ahí. Porque hasta en eso, hermano, estaban ellos que no iban de cara pues a decir las cosas, estaban ahí murmurando entre ellos, hablando suavecito y diciendo, ¿te crees que me conoce? Yo pensé que... Ahí estaban hablando. Ahí estaban murmurando. Y así comienzan, hermano. Y el Señor, que conoce todas las cosas, se volvió donde ellos y les dijo, esto les ofende. Esto les ofende. Fíjense. Esa es la reacción que tuvieron los discípulos. Y veamos la reacción en el versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Quiénes son ellos? La gente que nunca entendió el evangelio. Es la gente que cree que las cosas de Dios son como ellos dicen y no como Dios dicen. Como Dios dice, porque ellos son más sabios que 7 que sepan aconsejar. Se fueron, lo abandonaron. Y esa palabra es difícil porque lo dejaron. Ahora, acuérdense que les dije, aquí hay 2 grupos. La multitud, los discípulos que vinieron desde el otro lado del mar, y tenemos a los 12. Y como esta situación era de llevar y traer, uno decía una cosa, el otro decía otra, la gente murmuraba. Yo creo que en ese momento, hermanos, había una confusión. ¿Qué momento más importante? Mire esto, y cuando pasa todo esto, yo creo que Jesús vuelve a ver a los 12 y lo que vio en la cara de los 12 ha de haber sido confusión también. Como diciendo, ¿qué pasó? No hallaban qué hacer. Entonces, mire, hermano, mire lo que pasa en el 67. Mire qué tremendo, en el 67. Ahí, mire, dijo entonces Jesús ¿a quiénes les dijo? A los 12. ¿Y ustedes se quieren ir también? Qué momento, qué tensión la que tuvo que haber pasado ahí. Qué momento, hermano. Mire, porque en el 66, ¿verdad? Se fueron, y cuando se van unos, se van otros, hermano. Cuando se van uno, se va. Es que como yo vi que se fueron uno, yo me fui también. Ni saben por qué se van. Ahora, yo quiero que observen algo en esto. En ningún momento, fíjense bien, Jesús les rogó a los discípulos, ni les dijo que no se fueran.
En ningún momento les dijo, por favor, quédense. Y no volvió a ver a los 12 también para decirle, mire, ya se fueron. No se vayan a ir ustedes también, por favor. No me vayan a dejar aquí solo. ¿O creen que Jesús hizo eso? No me vayan a dejar solo. ¿Y ustedes qué? ¿Quieren agarrar camino también? Les dijo. ¿Se quieren ir también? Entonces aquí viene la pregunta, ¿qué le ofende del Evangelio? ¿Qué le ofende de la iglesia? El camino del Evangelio, hermanos, no es fácil. Cuesta seguir al Señor, cuesta decirle no al pecado, cuesta decirle no a la tentación, cuesta decirle no a un vicio, cuesta decirle no a las cosas materiales, cuesta decirle no a nuestros instintos, a la carne, cuesta levantarse temprano para venir y estar antes que todo el resto de la congregación, para colocar las sillas, para poner la cámara, para limpiar, venirse después de un día de trabajo el miércoles. Cuesta venir a atender la iglesia el día miércoles, cuesta ser parte de un ministerio como el viernes, cuando usted llega, descansa y el grupo de jóvenes va a participar. Cuesta, porque nunca dijo el Señor que el camino del Evangelio era un lecho de rosas, hermanos. Por eso es que la predicación del Evangelio no es popular. Yo me imagino el día que Jesús estaba al otro lado del mar y que multiplicó los peces y los panes, la gente estaba con él. La gente decía, wow, hoy sí vamos a hacer la iglesia más grande de Capernaum, 15,000 gentes. Ya no vamos a hacer 20 nada más, 15 nada más, 30, ahora vamos a hacer 15,000. Pero el versículo que leímos dice que el día siguiente, me imagino que si a los discípulos les hubiera dado permiso de hablar el Señor, se hubieran acercado y le hubieran dicho, no, Señor, no hables así, hombre, se nos va a ir la gente, ¿qué te pasa? Y nosotros contentos que íbamos a construir el templo, pero hablándoles así, la gente, no, hombre, dure esta palabra. No, si los discípulos no se atrevían ni a abrir la boca, ni se atrevían. Miren, hermanos, esto nos debe hacer reflexionar cuál es la motivación que tenemos para seguir a Jesús, porque la motivación determina el nivel de compromiso que usted tiene. Si usted vino aquí por conseguir un trabajo, le garantizo, lo va a conseguir y no lo vamos a volver a ver. Si está aquí por conseguir novia, mire, ya pasó, ya la va a conseguir. Si eso ha pasado aquí, han venido, la han conseguido y se han ido. En lugar de quedarse, se robaron la oveja débil. La gente llegó a Jesús simplemente porque no le gustaba, lo dejaron porque no le gustaba lo que estaba diciendo. Y eso ya pasaron 2000 años y sigue siendo igual. La gente confunde la iglesia con McDonald's. La gente confunde la iglesia con el centro de milagros. No, es que mire, démela sin cebolla, arréglele, quítele eso, por favor. A mí no me gusta así. Hay otros que son más raros. Me le quita la carne, por favor. Pues la iglesia no es así. Usted la iglesia no le puede decir, mira, Señor, pero los diezmos a mí no me gusta. Yo vengo, pero eso de tratar a la gente a mí no me gusta. Eso de hacer tal cosa a mí no me gusta. No, si aquí no es McDonald's, esta es la casa del Señor. Y las reglas las pone el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Espíritu Santo de Dios que sopló vida en este libro. Mire, Él nunca nos va a preguntar, a ver qué es lo que le gusta para quitarlo de aquí. Vamos a ver. El mensaje se llama ¿y por qué se ofende? ¿Por qué se enoja? A mí lo que no me gusta de la iglesia, y si estuviera Jesús aquí, mire, ¿cómo le diría? ¿Qué le diría Jesús? Es que a mí lo que no me gusta. Hermano,
Hermano, es que yo no estoy de acuerdo. Mira, hermano, Jesús no lo va a andar rogando. No somos los pastores. Si yo, mire, hubiera sabido lo que sé ahora, cuando empecé con esto, se lo digo con toda honestidad, si yo hubiera conocido a mi Jesús como lo conozco hoy, no le hubiera rogado a tanta gente que se acercó y solo, ¿por qué se ofende la gente? Si no es con usted, hombre. Si yo hubiera conocido a Jesús como lo conozco hoy, si hubiera conocido de su espíritu como lo conozco hoy, hermanos, otra cosa hubiera sido ese inicio que hemos tenido. La verdad, hay falsos y verdaderos discípulos. Los que se fueron son falsos. Y no toda persona que tenga la palabra Dios en la boca es un hijo de Dios. El diablo, oiga bien, tiene el nombre de Dios en su boca todos los días. Y engaña a mucha gente de esa manera también. Si no es necesario que vayas a la iglesia para que estés bien con Dios. ¿Quién te ha dicho? ¿Quién dice eso? Ese pastor. Claro, como la gente es ignorante, porque si conocieran la palabra, mire, le diría, mira, esta palabra dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esta palabra dice que nuestra fe se puede enfriar y cuando la fe se enfría, lo que sigue es que se muere todo adentro. Y no quiero que mi fe se enfríe y que todo se muera, mucho menos. Por eso Santiago habla de una fe muerta, que son aquellas personas que no hacen nada en el evangelio, que subsisten nada más. No son proactivos, no son parte del caminar del reino. Ahora, déjeme decirle una cosa, esto es la norma, esto no es la excepción, porque no existe una sola iglesia en el mundo que retenga a todas las personas que reciben al Cristo. Una no hay en el mundo. Entonces, ¿por qué nos asustamos y sorprendemos cuando familias que ya no vienen? ¿Por qué nos sorprendemos? Y la familia que ya no viene, ¿y por qué? Nos sorprendemos. Uno se asusta, atiende gente que dice, mire, y hay gente que llega a las iglesias de vez en cuando. Si cuando no vienen una vez, Abigail no vino en la tarde el domingo y yo ya estaba sintiendo que había dejado de verlo un montón de tiempo. No, hermano, tenemos que hacer de esto algo diferente. Yo necesito que todos entendamos de qué se trata esto. Tenemos que aprender a conocer a Dios, porque si nosotros lo conociéramos, mire, usted sentiría una gran necesidad en su ser. Si usted lo conociera, no sería necesario, fíjese bien, que su esposa, que sus hijas o que sus hijos le tengan que levantar, levantate, vamos a la iglesia, venite, mamá, ya estamos bañados, ya estamos listos para que vayamos a la iglesia todos. Mira, no nos gastamos el agua calientita, papá, para que no digas, como no me dejaron agua caliente, hoy no voy al culto. No, es porque no conoce a Dios. Si lo conociera, otra cosa fuera. Otra cosa. A que esto lo dejaron, no les gustó, porque querían un evangelio a su manera, un evangelio permisivo. Eso es lo que andaban buscando. Se molestaban cuando les dice, usted está viviendo con una persona que no es su marido, usted está teniendo sexo con una persona con la que no se ha casado, y se molesta cuando le dice Dios creó hombre y mujer. Ya sienten que los está ofendiendo uno. Tenemos que tener cuidado. Yo no asisto a una iglesia porque el cristianismo es machista, puso uno ahí. Siempre que el hombre es primero y que la mujer es después, que Dios creó al hombre primero, que la mujer después, que la mujer debe callar en la congregación. Yo no quiero creer en un Dios machista, me dijo. Vaya, mire. Yo no le he contestado todavía.
porque estaba esperando que le bajara el tono, ¿ve? No, hermano, no, yo no le puedo decir, mire, bueno, no se preocupe, voy a pedirle a Dios que cambie la Biblia, que haga una para usted. ¿Y qué le cuesta a la gente entender? Aquí está este pasaje de la Escritura. Desde entonces ya no seguían más a Jesús. ¿Por qué? Porque no les gustó la manera como Jesús les hablaba. Y habían 12 que estaban asustados ahí, los más cercanos. Los que servían ahí estaban asustados. Todo esto pasó en Capernaum de Galilea. Todo. Y el Señor se vuelve y cuando los ve asustados, porque mire, si los hubiera visto con esa actitud de decirle, así se habla Jesús, así es como debe, pero los vio asustados. Hay gente que no le gusta cuando uno predica así. Allá cuando uno, en una iglesia donde yo fui, decía, así se habla, pastor, así son las cosas, amén, aleluya, todos, mire, así sea, decían todos. Pero otros no. Si los apóstoles hubieran estado con esa actitud, mire, el Señor se hubiera sentido apoyado, pues. Pero los volvió a ver y los vio todos asustados que no hallaban qué hacer también, como diciendo, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Y aquí qué pasó? Y les dijo, ¿ustedes se quieren ir también? Se quedaron. ¿Cómo no te voy a querer, Pedrito? Mire lo que le dijo. Le respondió Simón Pedro en el 68. Mire lo que le dijo. ¿Y a quién iremos? Le dijo. Miren, hermanos, nadie le respondió Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nadie en este mundo le va a poder ayudar como le ayuda. Y esa lección, mi querido Pedro, ya la había aprendido. ¿Se quieren ir ustedes también? ¿A dónde vamos a ir? ¿Para dónde? Pedro ya había entendido. Si a mí el que me sacó del agua fue el Señor cuando me estaba ahogando, cuando me estaba hundiendo. Ni los otros que iban en el barco quisieron ayudar. Tirémonos para salvar a Pedro. Nadie. No, que se muera. Muy hablador es ese. Mucho habla. ¿A quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Y no solo eso, hermano. Hay 5 declaraciones, que la primera es, tú tienes palabras de vida eterna. Mire, es la palabra de Dios la que nos salva. Las demás cosas, mire, todas se van a quedar aquí. Tú tienes palabras de vida eterna. La segunda dijo, nosotros sí hemos creído. Mire el 69, nosotros hemos creído. ¿Cuánto lleva usted aquí? Y algunos, cuando llegamos aquí ya éramos creyentes, hermano. A la pregunta, y con tantos problemas. ¿Y usted cómo ha hecho para estar 11 años que van a cumplir ya en esa iglesia? Porque he creído. Por eso, porque he creído, hermano. Y tantos problemas que hay veces no hay para salir adelante, es que hemos creído en Él. Y las veces que ha aguantado hambre, pues que seguimos creyendo en Él. Y se va a poder caer este mundo en 4 pedazos si quiere. Y vamos a seguir creyendo. Y podrá venir otra pandemia. Bueno, primero Dios que no venga. Y vamos a seguir creyendo en Él. Y se va a ir. Y vamos a seguir creyendo en Él. ¿Verdad? Nosotros vamos a seguir, puede seguir gobernando este presidente, otro, aquí va a poder venir un tsunami y si nos toca, pero seguimos creyendo en Él. Y Pedro dijo, tú tienes palabras de vida eterna, nosotros hemos creído. Y mire después, nosotros conocemos que tú eres el Mesías. Y mire, el Hijo del Dios viviente. Mire qué escena esta, hermano. ¡Qué espectáculo! Unos se están yendo, otros se van. Y mientras otros se iban, otros se levantaban y se iban también. Se iban. Pero estos 12, no, ¿a quién iremos? Dijeron. Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Fuera de ti, Jesús, no hay nada.
Pero es que aquellos que se fueron creyeron que allí se acababa todo. Déjenme decirles, hermanos, que han pasado 2000 años y seguimos dándole honra y gloria a ese Cristo que nos salvó, que perdonó nuestros pecados, y ese Cristo un día va a venir y va a reinar eternamente y para siempre, porque su nombre es bendito de generación en generación. Van a poder venir y se van a poder ir todos los que quieran, pero mis queridos hermanos, si las piedras, si los hombres no exaltamos al Señor, las piedras lo exaltarían. Las piedras van a hablar. Y seguimos predicando el glorioso evangelio. La pregunta fue, ¿y por qué se ofenden? ¿Y por qué se ofenden? Esa fue la pregunta de Jesús. Oremos entonces al Señor. Padre, queremos darte las gracias. Esta mañana hemos entendido que tu palabra no es fácil. Los mandamientos, tus mandamientos nos cuestan, pero con tu Espíritu Santo, Señor, con la determinación que tenemos de amarte, de seguirte, de honrar tu nombre y de permanecer firmes y fieles, todas las cosas son posibles. Mira, Señor, han pasado ya 2000 años desde que todas estas cosas sucedieron. Y hay gente, Señor, que sigue abandonando las iglesias. Y hay gente que sigue yéndose. Hay gente que renuncia al evangelio, dejando a Jesús. Entendemos, Señor, en esta hora, que esta palabra que nos has dejado es eterna. Que no tenemos a dónde ir. Como dijo Pedro, ¿a quién iremos si tú eres el único que nos puede salvar? Tú eres el único que tiene vida eterna. No nos queremos ir, Padre. Nos queremos quedar. Y aunque esta palabra es dura, vamos a seguir caminando contigo, Señor. Porque a pesar de nuestras caídas, de nuestras levantadas, tú estás ahí para sostenernos en cada momento. Mientras todos oramos, vamos a hacer una oración. Si usted nunca ha recibido a Jesús en su corazón, este es un buen día. Dice la Biblia, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dijo que iban a ser hechos hijos de Dios. Esa palabra, creer, creer, creer en el evangelio de Juan, está en todo el libro. Porque de tal manera, dice la Escritura, amó Dios al mundo. Allí está la palabra creer también en ese versículo. Nos dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea. Ahí está la palabra. Si usted quiere recibir a Cristo en su corazón esta mañana, ahí donde está lo va a poder hacer. Vamos a cantar una alabanza. Inmediatamente después vamos a orar. Amén. Con sus ojitos cerrados. Entonces, si usted nunca ha recibido al Señor Jesús, hoy es su oportunidad. Cantamos esa linda alabanza y decimos todos juntos: tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón. Hablaste a mi corazón. Tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Ahí donde está, si nunca ha invitado a Jesús a entrar a su corazón, a su vida, yo voy a pedirle que haga una oración conmigo. No se preocupe. Dios no tiene interés en el juego de palabras, porque Él mira el corazón. Si nunca ha recibido a Jesús, ahí donde está, incline su rostro y repita conmigo esta oración.
Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Y gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si usted oró con nosotros, bienvenido a la familia de Dios. Lo invitamos que se congregue, que lea su Biblia, que ore para poder crecer en esa nueva fe. Véngase con nosotros, aquí lo esperamos con los brazos abiertos. No se les olvide, hermanos, 4 de la tarde, nuestro segundo servicio con nuestro hermano Oscar.